En ocasiones aparecen teorías, la ciencia, que son absolutamente revolucionarias, como es la que os vamos a explicar hoy. No solo puede que cambie vuestra percepción del universo, sino que cambiará vuestra percepción de entender las cosas. Es una teoría que fue desarrollada, o ha sido desarrollada, por Jean-Pierre Mallet. Aparentemente, el universo es un conjunto de partículas desdobladas. Las implicaciones que trae esto que acabo de decir son absolutamente asombrosas. Voy a intentar explicarlo de la mejor manera para que lo entendáis. He tenido que leer, releer, escuchar a Jean-Pierre Mallet en varias ocasiones, en 5, en 6 ocasiones, hasta que he podido conseguir recoger el concepto con la máxima fidelidad. Y aún así tengo serias dudas de haberlo entendido correctamente, al 100%. No obstante, quiero transmitir esa idea de manera muy simple para que todos la entendáis. En ocasiones os digo que lo que aquí os explicamos os lleva al límite de la ruptura de la realidad. Esto es lo que va a ocurrir hoy. Va a cambiar vuestra percepción de la realidad, de lo que conocemos y de lo que conocíamos, para empezar a ver las cosas desde otra visión, desde otro punto de vista mucho más sofisticado o quizás más simple. Pero voy a intentar ser, aparte de didáctico, muy simple para que todos entendáis qué es lo que puede haber detrás de la teoría de Jean-Pierre Mallet. Como ya he dicho, aparentemente puede existir o existe otro yo desdoblado que forma parte de mí. Otro tú que se desdobla de ti y que forma parte de ti. Existen dos tiempos distintos. Tú percibes un tiempo conscientemente, pero hay otro tiempo en el cual tú estás desdoblado. Para que lo entendáis de la mejor manera posible, hoy hemos puesto la pizarra detrás de nosotros y espero que con esto consigáis entender la idea de manera clara. Veréis, si consideramos, que no deberíamos hacerlo así, si consideramos al tiempo un vector, una línea, y esta parte de la línea es el presente, vamos a ponerlo así, ocurre un hecho bastante interesante, y es que a lo largo de esta línea está llena de acontecimientos, sucesos, momentos de tu vida, ideas, recuerdos. Está lleno de todo este tipo de cuestiones. Hasta la fecha actual, nosotros pensábamos que, pues nuestra mente era capaz de procesar ese tipo de información de manera relativamente correcta. Procesábamos esa información utilizando nuestra mente, supuestamente. Eso es lo que pensábamos hasta la fecha. Lo cierto es que cuando nosotros tenemos una duda, una cuestión, surge de nuestra mente, esa cuestión, que es una pregunta que nos hacemos, lo que hacemos en realidad no es acudir a un banco de datos, a nuestra mente como banco de datos, e intentar buscar la respuesta. No. Lo que sucede entre la pregunta y la respuesta que posteriormente nuestro cerebro nos da, es un lapso de tiempo. Un tiempo que vamos a llamar T. Más o menos. Tú te puedes hacer una pregunta, por ejemplo la siguiente: ¿dónde he dejado aparcado mi coche? Y entre la respuesta que te das a ti mismo y la pregunta que te haces, existe un tiempo, T. Otra pregunta, por ejemplo: ¿dónde he dejado las llaves? Imagínate que sales rápido de tu casa, intentas buscar las llaves y no las encuentras. Y te haces esa pregunta: ¿dónde he dejado las llaves? Pues aparentemente nuestra base de datos, o nuestro cerebro, no es una base de datos. No, para nada. No es una base de datos. Lo que hacemos es que nos situamos en el presente
y hacemos un recorrido temporal con ese otro yo. Y cogemos exactamente el dato moviéndonos hacia el pasado. Recogemos este dato por parte de ese otro yo y lo llevamos al presente. Con lo cual, esa T responde a la pregunta que hemos efectuado a través de un movimiento temporal, un desdoblamiento de nuestro yo. Sé que es un poquito complicado de entender, pero creo que lo habéis entendido. Vamos a ver, antes he puesto dos ejemplos. He dicho, imaginaos que yo pregunto dónde he dejado aparcado mi coche. Haceros vosotros una pregunta similar, la que queráis, la que más os plazca. Por ejemplo, ¿dónde he dejado una carpeta? ¿O dónde he dejado mis apuntes? ¿O dónde he dejado lo que queráis? Veréis que vuestra mente hace una búsqueda con imágenes retrospectiva de los momentos y las situaciones, intentando localizar esas llaves, ese coche o esa carpeta o aquello que queráis. Una respuesta a esa pregunta. Esa retrospectiva es un viaje temporal que efectúan nuestras partículas hasta encontrar la respuesta adecuada, que posteriormente es devuelta al presente, obteniendo la respuesta que nosotros necesitamos. En realidad no existe un centro neuronal de almacenamiento de datos. Los datos se almacenan a nivel de partículas que se desdoblan, viajan en el tiempo, recuperan la información y nos la entregan. Os diré algo, veréis. He tenido constancia que muchas personas han sufrido lo que podríamos denominar un trasplante de hígado, un trasplante de corazón, un trasplante de cualquier órgano que se pueda trasplantar en la actualidad, tal vez incluso de riñón, lo que queráis. Curiosamente, y hay muchos relatos que dicen que aquellas personas que han recibido un órgano de un donante empiezan a tener o a sufrir unos raros y curiosos fenómenos, que no es otro más que la de adquirir propiedades, gustos, fobias, ideas de los donantes, aunque hayan fallecido. ¿Sí? Hay muchos datos en la red, podéis acudir a ello y ver y comprobar cómo hay historias absolutamente sorprendentes de gente que ha recibido un órgano en donación y adquiere, bueno, pues ciertas características, gustos y fobias, o como lo queráis llamar, de aquella persona que donó. Con lo cual nos damos cuenta que de alguna manera, al integrarse ese órgano dentro de nosotros, véase por ejemplo un corazón, este se integra totalmente dentro de nuestro yo y sus partículas colaboran con ese desdoblamiento del que hemos estado hablando. De tal modo que adquirimos parte de la información del donante. Por supuesto, de manera subconsciente, porque quizás ese otro yo que viaja, y todo esto va mucho más allá, o más acá, de las ideas de Jean-Pierre Mallet, estoy interpretándolas, no estoy transmitiéndolas directamente, de que eso que viaja no sea el consciente, que es el yo y el ahora, sino lo que viaja sea el subconsciente. Y lo dejo ahí. Nuestra mente, por utilizar una palabra dentro del contexto en el cual se nos pueda entender, es la que produce el viaje, la que ejecuta los mecanismos adecuados para que ese cuerpo viaje al pasado, recoja la información y nos la devuelva al presente. La teoría es mucho más compleja que todo esto. Y como ya he dicho antes, yo os invitaría a que entraseis en la web de Jean-Pierre Mallet, revisaseis la teoría, que habla de muchísimas más cosas, más interesantes quizás que esto, pero mucho más complejas, y entendieseis que lo que realmente se nos está trayendo como nueva idea es algo absolutamente revolucionario, porque en realidad el presente lo estamos fabricando. Esta realidad que vivimos es una fábula que estamos escribiendo con nuestros deseos.
Algo que, como vemos, se enlaza intrínsecamente con la idea de el secreto o de la ley de atracción o de todas aquellas cuestiones de las que hemos hablado en Mundo Desconocido. Al final, va mucho más allá y más que la física cuántica, la física de partículas también puede demostrar, avalada, como ya he dicho antes, por Allen Aspect, por Nicolas Guice y Antoine Suárez, físicos, la teoría de que nosotros estamos fabricando nuestro futuro. Veréis, podríamos quedarnos aquí y pensar que este es el punto de la hora. Lo cierto es que con nuestros deseos, nuestras intenciones, podemos fabricar universos alternativos, ideas alternativas que quizás coexistan, una especie de ramificaciones de aquello que deseamos, anhelamos, nuestros miedos, y que cada una de ellas nos llevan hacia una dirección. Unas una dirección positiva y otras una dirección absolutamente desastrosa. Con lo cual podemos pensar que con esas ideas que tenemos estamos construyendo de manera clara nuestro futuro, en base a nuestros deseos. No estamos sometidos a las leyes del azar. Somos nosotros los que diseñamos y creamos ese destino. Veréis, dice Jean-Pierre Mallet, en el desarrollo de su teoría, que la discontinuidad de la percepción del tiempo tiene por objeto procurarnos informaciones permanentes en instantes perceptibles, que él denomina aperturas temporales. Aperturas temporales. Esas aperturas temporales nos llegan bajo forma de intuición, sugerencias, premoniciones, esas aperturas temporales, que si las sabemos escuchar correctamente, podemos conseguir un equilibrio en nuestra vida. Es como que algo nos avisa de que por ahí vas mal y por ahí vas bien. Como que tenemos una especie de idea y objetivo en nuestra vida, y si seguimos esas percepciones por esas aperturas temporales, somos capaces de tomar el control de nuestra vida y llegar, desde luego, a aquello que siempre hemos deseado y anhelado en el aspecto más positivo. Espero no volverlo complejo. En resumidas cuentas, quiero decir lo siguiente, y me retomo nuevamente a las palabras de Jean-Pierre Mallet, que dice que ignorando todo esto, de que nosotros tomamos el control, de que nuestros deseos al final se hacen realidad y de que cuidado con lo que deseas, que se puede volver cierto, esa famosa frase, lo que hacemos es que ignorando todo esto desarrollamos un estrés con un inevitable cortejo de preocupaciones y angustias que nos conducen a desórdenes físicos y psíquicos, como padecen muchas personas. Y no son capaces de dominar y controlar su vida. Es como que su vida hubiera perdido la rienda, como que un conductor hubiera perdido las riendas de sus caballos y se dejase llevar, pues digamos que por el azar, sin ser así. Sino que son sus miedos y sus fobias, sus estrés y sus problemas los que le llevan a esos desastrosos finales. Vamos a continuar. Dice que siguiéndolo podemos descubrir los problemas con antelación, prever las soluciones, encontrar proyectos útiles a nuestra vida y abandonar aquellos lamentos, aquellos problemas, aquellos anhelos que realmente no aportan nada, cuando lo que tenemos que hacer es conducir nuestra vida o mantener una actitud positiva en nuestra vida. Me voy a centrar. De alguna manera, voy a resumirlo de manera muy breve, con una frase. Si tienes una vida positiva, eres una persona que manejas y que estás rodeado de felicidad e intentas ver las cosas positivamente, si eres una persona que tienes esperanza y si no la tienes que crear, si eres una persona que ante las dificultades te pones por encima, si eres una persona que agarra las riendas de tu vida, coronarás tu vida con el más absoluto de los éxitos. Por el contrario,
Si te vuelves indolente y te dejas llevar por los avatares de la vida, obtendrás el fracaso. En realidad, esta teoría trata de decir algo así como que sin observador, nada existe en el universo. Si nada es observado, nada existe. La habitación en la que me encuentro, el ordenador que estáis viendo vosotros, esta pizarra que hay detrás de mí, todo existe porque lo estáis observando. Si no, no existiría. En resumidas cuentas, sois vosotros los que estáis creando el universo, pero no en conjunto, sino cada uno de vosotros. Si aprendéis a tomar el control de esa percepción del universo, cualquier meta que os propongáis en vuestra vida será fácilmente alcanzable. Bien, y después de esta larga perorata, en la cual espero haberme intentado explicarme lo mejor posible, es una teoría muy compleja. Os invito a que visitéis la web de Jean-Pierre Mallet y veáis ahí el desarrollo de esta teoría. La tiene en castellano, en español, perfectamente publicada. Y bueno, pues incluso hay alguna entrevista en YouTube, o en iVoox, donde podéis escuchar las teorías de Jean-Pierre Mallet y lo revolucionarias que son.